Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este matí he rebut un WhatsApp de don Francisco, el vostre retor, el vostre párroco, en el que em dia que el pueblo de Gata t'espera. Y yo digo, si me espera a mí, el pueblo de Gata va apañado. Porque justamente en este día de la novena coincide de una manera especial este itinerario que estáis haciendo, de toda la celebración de la Eucaristía desde el principio al final, coincide con lo que supone la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Aprovecho para saludar a don Francisco, que todavía no lo había hecho, y a cada uno de vosotros, los aquí presentes. Digo que coincide justamente este día con la importancia que tiene la palabra de Dios. Hemos empezado el acto penitencial, el acto con el que se empiezan todas las celebraciones de la Eucaristía, que es reconocer los pecados, reconocer la propia pobreza. Lo hemos empezado diciendo lo siguiente: hermanos, juntos en este altar de la palabra, en el altar de la Eucaristía, dispongámonos reconociendo nuestros pecados. Entonces, ponerse siempre uno de cara a la palabra supone dejar que Dios actúe libremente. Porque cuando don Francisco ahora mismo acaba de terminar el Evangelio, no ha acabado diciendo palabra del sacerdote, o palabra del párroco, o palabra de la Iglesia, sino ha dicho palabra del Señor. Y todos hemos contestado, gloria a ti, Señor Jesús, porque esta palabra, que es palabra de Dios, hoy quiere ser efectiva y eficaz en cada uno de nosotros. Fijaos qué importante es esto y cuánta importancia le ha dado la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II, que no deja de resaltar en casi todas las oraciones de la celebración de la misa la importancia de la palabra de Dios, el altar de la palabra. Es verdad que no vemos un altar, vemos un atril o un ambón, pero se le dice el altar de la palabra, porque este momento de la palabra, de la proclamación de la palabra de Dios, es un momento que puede cambiar nuestra vida, así como lo escuchamos. Este momento puede cambiar nuestra vida, igual que el momento de recibir a Jesucristo, a su cuerpo, su sangre, puede transformarnos. Escuchar su palabra, acogerla en el corazón, puede cambiar cada una de nuestras vidas. Hoy celebramos a Santa Brígida, que es patrona de Europa. Pidamos su intercesión porque ella, después de escuchar la voz de Dios, también sufrió una metamorfosis, un cambio, que los cristianos llamamos conversión. Sabéis un poco la historia de esta santa. Tuvo 8 hijos, estuvo casada, y después decidió no casarse más, no contraer unas segundas nupcias, sino que se retiró y consagró su vida al Señor en un monasterio, ¿no? San Juan Pablo II, después
de mucho tiempo, la elevó a los altares y hoy la reconocemos como patrona de Europa, ¿no? Pues pidámosle a esta santa que nos ayude a cada uno de nosotros también a recibir al Señor como realmente nuestro Dios. El único capaz de convertir nuestro corazón es Dios. Esto es muy importante porque la palabra que hoy hemos escuchado nos habla de unos testimonios, sobre todo la segunda carta del apóstol San Pablo, del testimonio de lo que supone que tu vida se transforme. Es muy importante descubrir que Cristo está presente en medio de nosotros, que viene a iluminarnos con su enseñanza en la liturgia de la palabra y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Así viene a enseñar y a capacitarnos ¿para qué? Pues para lo que estamos llamados, que es para amar. Esta palabra de Dios se proclama, la acogemos para poder amar. Porque mirad, nosotros, cada uno de nosotros y de los que no están aquí, es decir, cada ser humano, tiene un problema que es común, y es que no puede amar siempre que quiere. Yo no sé vosotros, pero hablo por mí, que soy sacerdote, que se supone que debería amar siempre, ¿verdad? Y tantas veces experimento que no puedo amar, porque tengo un amor limitado. Pues bien, Jesucristo llega a capacitarnos de tal punto que nosotros, no por nuestros méritos ni nuestras obras, sino por pura gracia, podamos amar al prójimo, podamos amar a Dios, podamos amar al enemigo, podamos en definitiva llevar, como decía San Pablo, al mismo Cristo, de tal modo que ya no seamos nosotros, sino que podamos decir, es Cristo quien vive en mí. Mirad, el ejemplo, o uno de los ejemplos de esto, es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que no viene mucho a cuento, pero es una historia que a mí me encanta recordar en las predicaciones, y cuando me invitan, y como aquí no estamos en mi parroquia del Bercher, pues ninguno de vosotros me ha oído nunca, y puedo decirlo. San Francisco de Asís, como él mismo recuerda, dice que le resultaba amargo ver a los leprosos. Por su pecado le impedía vencer la repugnancia, la repugnancia, y reconocer en ellos a hermanos amables. Es decir, al mismo San Francisco de Asís le resultaba una repugnancia ver a los leprosos. Sabéis que San Francisco, al que pues durante mucho tiempo se le recuerda y se le quiere y se le cita como el gran amante de la creación, pues bueno, fue amante de la creación porque amó a las criaturas, no solamente a los animalitos, sino sobre todo a las personas. Pues bien, él cuenta de sí mismo que tenía una incapacidad para amar, y uno puede decir, hombre, eso es lógico, porque amar a quien te quiere, pues está bien, ¿no? Pero amar al que te hace daño, eso nos lo pide el Señor y tenemos que pedir su ayuda. Pero amar a quien no puedes amar a quien te repugna, ¿esto cómo se hace? Pues mira, San Francisco de Asís descubrió, con la ayuda del Señor, descubrió que estaba llamado a amar a aquel como una criatura, como un hermano creado por el mismo Dios que a él le había creado. Es decir, a darse a los demás como Dios se le había dado a él mismo, ¿no? De tal modo, dice él, que la amargura se convirtió en dulzura. La amargura que él sentía cuando no podía amar a quien no era amable, se convirtió en dulzura gracias a Dios. San Pablo, que hoy pues hemos escuchado en esta primera lectura, también vivió algo parecido. Sabéis que la historia de San Pablo nos habla de que es un hombre tremendamente violento, hasta tal punto es así que fue testigo de San Esteban protomártir. El primer mártir de la Iglesia, después de la muerte de Cristo, fue San Esteban. Y San Pablo aprobó, atestiguando su martirio y persiguiendo a los cristianos. Aprobaba todos estos hechos, ¿no? Sabéis que fue un activo perseguidor. Luego en sus cartas todo esto lo atestigua. Y San Pablo de algún modo también sufrió una conversión parecida a la de San Francisco.
¿Por qué esta palabra de Dios, volviendo al principio de lo que os estoy diciendo, es una palabra transformadora que convierte nuestro corazón, que cambia nuestra vida? La vida de San Francisco cambió, la vida de San Pablo cambió. ¿Tu vida y la mía podrán cambiar algún día? ¿Hoy puede cambiar nuestra vida? San Pablo, en la lectura, se destaca destaca otro aspecto del camino de esta conversión. El contexto de esta primera lectura de la carta a los Gálatas es el debate entre los judíos que unían la salvación por los méritos y las obras de la antigua ley, y San Pablo que dice que no, que a Jesucristo, o mejor dicho, la justicia, la salvación la alcanzamos por la gratuidad de Cristo, en el que ya se ha cumplido toda la ley. Pues bien, en este contexto, en esta situación, escribe San Pablo a los Gálatas y llega a decir, pues que no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Llega a decir San Pablo, de tal manera vivo unido a Cristo que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para que San Pablo haya podido decir esto, antes se ha tenido que dar una conversión del corazón. Para que San Pablo pueda decir con esta radicalidad, ya no soy yo, aunque me veis a mí físicamente, es Cristo quien vive en mí, se ha tenido que dar una unión tal entre Jesucristo, su amado, y él, que ya no quiera otra cosa. En una carta, dice San Pablo, todo lo estimo basura con tal de saber el conocimiento de Cristo. Por eso, queridos hermanos, quien conoce a Jesucristo ya no quiere nada más. Santa Brígida, después de conocer a Jesucristo, ya no quiso nada más, renunció a unas segundas nupcias. Esto no lo hizo porque era una mujer distinta de las mujeres que hay aquí, o no lo hizo San Pablo porque tenía pues unos genes distintos de los hombres que hay aquí, sino que son hombres y mujeres que a lo largo de la historia han acogido el don de Dios. Como tú y yo, hoy debemos abrir el corazón para acoger este don. San Pablo dice, estoy crucificado con Cristo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Dice el Papa Benedicto XVI que esta confesión de amor expresa la esencia de la vida cristiana. Vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo. Cada vez que el sacerdote en la Eucaristía levanta el cuerpo y la sangre de Jesucristo, dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo cristiano contesta, amén, así es, porque no hay mayor ganancia, queridos hermanos, que el conocimiento de Cristo. Había un profesor en la Facultad de Teología, que don Francisco creo que también lo ha tenido, no lo citaré, por si no lo ha tenido, es demasiado mayor. Dice, este profesor decía, puedo permitirme este lujo, porque don Francisco es mayor que yo. Otros sacerdotes que han venido no pueden decirlo, pero yo sí. Decía este profesor, ¿hay algo mejor que saber de Cristo? ¿Hay algo mejor? Estar con Cristo. ¿Hay algo mejor de hablar con Cristo? Hablar con Cristo. De hablar de Cristo, hablar con Cristo. Lo mejor que nos puede pasar es estar con Jesucristo. Y esto es lo que experimentaba San Pablo cuando dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es que es Él el que ha tomado posesión de San Pablo. Es Él el que lo ha inundado con su gracia. Es Él el que le ha capacitado a amar su cruz, como Santa Brígida, que contemplando la cruz del Señor, se convirtió. San Pablo, después de esta experiencia de los sufrimientos de Cristo en su propia carne, se convirtió. Sabéis que después de esta frase, San Pablo añade, llevo en mi cuerpo los estigmas de Cristo. Muchos santos a lo largo de la historia, pues, bueno, tampoco muchos, pero algunos santos a lo largo de la historia han llevado los estigmas, las marcas de la cruz del Señor en su cuerpo. ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, el Señor les ha concedido poder llevar en su cuerpo los mismos sufrimientos que su Hijo Jesucristo. Es un misterio, ¿no? Yo no digo que todos los que estemos aquí para ser santos, para convertirnos, necesitemos llevar en nuestro cuerpo los estigmas, pero fijaos hasta qué punto
está la identidad entre Jesucristo y San Pablo, que se da de esta manera. Pues bien, después de la conversión, después de este camino que se ha dado en San Francisco, que se ha dado en Santa Brígida, que se ha dado en San Pablo, que está llamado a darse en cada uno de nosotros, hemos escuchado el Evangelio. Y en el Evangelio Jesús nos dice algo muy importante. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra permanecer aparece como una treintena de veces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento en la Escritura, pero en boca de Jesús aparece muy pocas veces. Dice el Señor en el Evangelio, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Y después de decir esto, el Señor en este discurso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea que el colmo del amor con Cristo no es solamente la conversión del corazón, no es solamente la escucha de la palabra, sino permanecer en su amor. Permanecer en el Señor es el colmo, el sumum de estar con Él, de esta identidad de la que gozaba San Pablo. Y es lo que espera el Señor hoy de cada uno de nosotros, de ti y de mí que estamos aquí, sobre todo de ti y de mí. ¿Para qué esta permanencia en el Señor? ¿Para qué estar junto a Él? Pues para que nosotros podamos ser emisarios de esta gracia de Cristo a los hombres y mujeres de esta generación, que como sabéis se están secando. El mismo Señor en el Evangelio utiliza esta frase, ¿no? A todo sarmiento que no permanece en mí se seca, y luego al sarmiento que se seca lo recogen y lo echan al fuego y arden, porque no sirve para nada, porque no da fruto. Pues mirad, hay muchas personas hoy en vuestro pueblo de Gata, en la Marina Alta, en Valencia, en España, en el mundo, donde queráis, que están secándose por la falta de Cristo, por la falta de una palabra salvadora, renovadora, que nadie se la ha dado. ¿Quién se la dará? Dice el pequeño Samuel en el libro de los Reyes, iré yo. ¿A quién enviarás, Señor? Yo iré. O sea que el Señor, junto con esta gracia de poder estar con Él, nos capacita también para una misión. Mirad, la Iglesia tiene una misión principal, para la que existe y subsiste. Esta es la misión principal de la Iglesia, la evangelización, que es anunciar el amor de Dios a los hombres y mujeres de todas las generaciones. Y tú y yo nos encontramos en esta generación. Por lo tanto, cada uno de nosotros hoy, como piedras vivas del templo de Cristo, hemos de sentirnos partícipes de esta misión de la Iglesia, como bautizados, pero no solamente como bautizados, sino como cristianos agradecidos. Si tú ves todo lo que ha hecho el Señor por ti, entonces no te cuesta acudir, anunciarlo, proclamar la alegría. Si vives, por el contrario, un cristianismo con el freno de mano puesto, entendedme bien, pues todo te da reparo, todo parece que molesta, todo parece que te cuesta. El Señor dice, permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Es un termómetro estupendo en el que el Señor nos dice hoy en el Evangelio. Si tú pides, realmente pides bien, porque en otro Evangelio Jesús dirá, no sabéis pedir lo que os conviene, pero si tú pides bien, no pides movido por tus intereses personales, por tus deseos, por tus mezquinidades, si tú pides y pides bien, el Señor te lo concede. Es un termómetro para saber si permaneces en este amor. Sabéis, San Pablo decía, no aspiro a nada más en esta vida, con todo sufrimiento, ¿no? Espero ya el cielo, la vida eterna. Los cristianos hemos de tener los pies en la tierra y la mirada puesta en el cielo, para que esta permanencia tenga pleno sentido, para que permaneced en la vida del Señor, que es su Iglesia, en su palabra, en su magisterio, en su amor, en la oración, nos ayude un día a alcanzar la gloria que Él nos ha prometido. Que así sea.